todo running. Todos los influencers que antes eran bikinis, ahora son corredoras. Es la leche en decir que te está entrenando Pepito el olímpico. ¿Qué pasa? Que la experiencia sin conocimiento tiene las patitas muy cortitas. ¿Acabará sustituyendo la inteligencia artificial al entrenador? Una persona que no es capaz de hacer entre 50 y 60 kilómetros semanales y por lo menos 1 o 2 días de fuerza, estás muy justo para poder preparar tu maratón. Voy a hacer polarizado. ¿Cuántos kilómetros haces a la semana? 60. ¿Por qué no me serviría? En todo el tema híbrido, el problema está en que vas a ver el típico influencer así mamadísimo con un cuerpazo de la leche. Lunes, pierna. Martes, series VO2 Max. Miércoles, WOD, no sé qué. ¿Y cuándo recuperas? Hay muchas reglas de esto que o las estudias o la experiencia no te las va a decir. Perdona que interrumpa, pero tengo que contarte algo, una noticia que espero que, bueno, es probable que no te guste, pero tengo que compartirla contigo, tengo que ser honesto y comunicártelo. Esta que estás viendo va a ser la última entrevista que grabemos del podcast de Hijos de la Resistencia. Al menos durante esta 6ª temporada, porque efectivamente la semana que viene ponemos el broche final a una temporada que creo que ha sido muy especial para mí, que he aprendido un montón, espero que tú también, y lo haremos con un episodio divulgativo que podrás escuchar en las plataformas de podcast, en audio de iVoox, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y nosotros volveremos. ¿Cuándo? En septiembre. Es cierto que durante el mes de agosto vas a tener algunos vídeos que te vamos a preparar y que te van a gustar mucho, pero volveremos con las entrevistas en este formato a partir del mes de septiembre en la temporada 7 del podcast Hijos de la Resistencia. ¡Qué barbaridad! 7 temporadas. De la misma manera en la que septiembre va a ser un mes para muchos deportistas o muchas personas que volverán del verano. Unos se habrán portado mejor, otros se habrán portado peor, pero muchos van a llegar al mes de septiembre y van a querer tomar las riendas de su entrenamiento. Muchos lo harán de manera autodidacta y estará bien, y muchos otros lo harán confiando en la figura de un entrenador. Algunos, los que menos, se pondrán en contacto con nosotros porque dirán, hostia, estos tíos, pues parece que trabajan bien, parecen tipos serios, el Calvo ese a veces suelta alguna burrada, pero bueno, como tiene un equipo súper guay detrás, pues a lo mejor merecen la pena. Y habrá quienes piensen que no, que lo hacemos fatal, y bueno, pues también llevan razón, no vamos a invertir mucha energía en llevarles la contraria. Lo que te tengo que decir es que si estás en el primer grupo, si piensas que somos un equipo que te puede acompañar, que puede hacer las cosas bien, que te puede guiar y en el que confías para recuperarte de una lesión, tomar las riendas de tu entrenamiento, empezar a hacer las cosas bien o perseguir un objetivo que ya te hayas marcado, sea de carrera, de ciclismo, de triatlón, de trail, ya sabes que tenemos un equipo fantástico con diferentes especialistas. El que estás viendo en esta entrevista es uno de ellos y que te vamos a llevar de la mano, guiado, acompañado, entrenando como si estuvieras en casa, aunque estés en cualquier lugar del mundo. Si te va a pasar esto y vas a pensar esto cuando llegue septiembre, lo mejor que puedes hacer es ir a la descripción del episodio. Y tienes dos opciones. Si quieres ver cómo trabajamos, cuál es nuestra filosofía, cuál es el camino por el que vas a pasar en el momento en el que empieces a entrenar con nosotros, te he dejado una pequeña página en la que con un vídeo de 5 minutos te explico cómo va a ser ese proceso, y además vas a poder también ver vídeos de algunos compañeros contándote cómo se han encontrado, si han mejorado, si no, bueno, pues creo que puede ayudarte bastante a tomar la decisión el ver a personas que ya han pasado por ahí. Si por el contrario ya lo tienes claro y dices, no, Rubén, tío, que quiero que seáis vosotros, fantástico, pues vas a tener justo debajo también en la descripción un link que te va a llevar a un formulario que te recomiendo que rellenes cuanto antes. Importante este punto, durante los últimos 3 años hemos llegado al mes de septiembre y hemos tenido que decir que no, desgraciadamente, a bastantes personas que se ponían en contacto con nosotros justo, pues eso, a la vuelta del trabajo, primera, segunda semana de septiembre. Una semana en la que nosotros vamos a full, vamos a tope, porque estamos implementando y empezando a trabajar con quienes han reservado antes su plaza con nosotros. Por lo tanto, si crees que va a llegar en septiembre y que vas a estar en esa tesitura, lo mejor que puedes hacer es contestar a esas preguntas que te hacemos, porque necesitamos saber un poquito más sobre ti, en qué punto estás, hacia dónde quieres ir. Bueno, pues algunas preguntas que para nosotros son muy importantes y que, oye, pues que vemos que todo encaja, te llamamos, nos ponemos en contacto contigo, te explicamos exactamente cómo podríamos trabajar juntos y tú nos explicas exactamente qué es lo que necesitas, y solo a partir de ahí te vamos a decir si nosotros podemos proporcionarte eso que tú estás buscando y de qué manera lo haríamos. Ya sabes lo que tienes que hacer si piensas que esta banda de desgraciados
puede acompañarte de alguna manera en tu camino hacia objetivos o hacia donde tú quieras marcártelo. Nosotros nos limitaremos a cogerte de la mano y acompañarte allá donde tú quieras ir. Ahora sí, vamos a seguir con esta entrevista. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rubén? Encantado. Sí, pues muchas ganas de estar otra vez aquí contigo. Vamos a darle mucha caña a mitos y a verdades que nos encontramos en el mundo del entrenamiento, en el mundo del running, y vamos a ir a fuego. Te voy a lanzar ya la primera. Se habla mucho de esa dicotomía que tienen los deportistas a la hora de elegir un buen entrenador. Y partimos muchas veces de la base de que queremos que mi entrenador tenga mucha experiencia. Esto es la hostia. Hasta que vemos, como últimamente está muy en boca de todo el mundo, situaciones en las que entrenadores con una experiencia muy alta, porque vienen incluso de la élite, están entrenando a deportistas sin a lo mejor una formación técnica o académica elevada. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Y por qué crees que el deportista confía más hoy en el entrenador de élite que en el entrenador cualificado? Melón para abrir ya empezamos fuerte, ¿no? Vale, empezamos fuerte. Vamos al lío. Bueno, pues a ver, este es un tema caliente, es un tema complicado y es un tema que da mucho que hablar. Y bueno, aquí... Y yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo he tenido durante mucho tiempo un entrenador que era un entrenador con mucha experiencia, pero sin los conocimientos. Una persona que corría muy rápido, pero no tenía los conocimientos. Y hacía las cosas un poco por intuición. ¿Y a qué me ha llevado? A cuando he hecho el cambio de entrenador, el cambio ha sido muy grande porque realmente estaba explotando un 50% de mis posibilidades. Cuando trabajas con una persona que tiene conocimientos y experiencia, ¿vale? Realmente se aplica el cómputo de todo esto y lo que sale de ahí es que puedes sacar tu 100%, no solamente el 50%. Está muy sesgado, si no. Nosotros, lo bueno que tenemos en Hijos de la Resistencia es que tenemos mucha gente que viene de gente de este tipo, ¿vale? Hemos tenido bastantes casos y el resultado ha sido de que realmente este tipo de gente, nosotros, gracias a la aplicación con el software que nosotros trabajamos, muchas veces hemos podido hasta ver lo que hacían con ellos. Y creo que están bastante sesgados y por el alto rendimiento. Entonces, lo que hemos podido analizar, o lo que yo en mi caso he podido analizar de no uno ni dos, de varios, tanto de trail, ¿vale? Desde entrenadores que son atletas de élite de trail como de asfalto, ¿vale? No solamente de asfalto. Y nos hemos dado cuenta de que el trabajo que hacían era un trabajo muchas veces fuera de lo normal. Venía la gente con un sobreentrenamiento increíble, con unas cargas de entrenamiento totalmente ilógicas para lo que tenían que hacer, un trabajo de fuerza totalmente desestructurado, porque entiendo que, luego hablaremos de esto, pero el trabajo de fuerza que hacían no era un trabajo de fuerza que tenía algo que ver o tenía que ser exactamente como tiene que ser para el momento en el que estaban. Y había varios factores que hacían que esas personas vinieran prácticamente, bueno, por eso venían, desubicadas, porque no estaban encontrando en eso lo que ellos buscaban. Esas personas, cuando entran con esta gente, entran por su nombre, evidentemente, no entran por sus conocimientos. Es la leche en decir que te está entrenando Pepito el olímpico o Jaimita la de que ha hecho el OCC, ¿no? Entonces, todo cambia en el momento en el que te das cuenta de que ellos simplemente están utilizando su experiencia. ¿Qué pasa? Que la experiencia sin conocimiento está tiene las patitas muy cortitas. ¿Por qué? No le puedes meter, como yo he visto, 150 kilómetros a la semana a una persona que quiera hacer un sub 4 en maratón. Eso yo lo he visto. Entonces no puede ser. O una persona que tiene un buen nivel, ¿vale? Que quiere hacer a lo mejor 3 horas 30 en un maratón, meterle 120 kilómetros y encima de esos 120 kilómetros ya no son kilómetros semanal, sino qué tipo de intensidad estaban metiendo. Gracias a Training Peaks, que es la aplicación que nosotros utilizamos, yo he podido ver cómo estaban trabajando. Y realmente te das cuenta de qué barbaridades estaban haciendo de intensidades. Es decir, siempre a fuego, siempre trabajos de mucha intensidad, sin sacar pulso, sin sacar varias cosas que creo que son muy importantes para determinar si eso que están haciendo funcionaba o no funcionaba. Las zonas de trabajo, de cualquier manera, creo que aquí hay un problema, realmente, y hay un problema grande, y es que al final toda esa gente termina siempre, a nosotros nos da más trabajo.
Sí, o sea, esto es importante. Yo no quiero que esto, porque puede parecer como que a lo mejor estamos en contra de que esto se haga. Eh, yo creo que ni tan siquiera, o sea, a nosotros nos da, la verdad es que nos da más trabajo y es cierto que nos han venido bastantes personas desencantadas por un lado y arrastrando ciertos problemas por una mala gestión de las cargas y bueno, pues hablando egoístamente, pues para nosotros es perfecto, ¿no? Es como, oye, el especialista en pérdida de peso se nutre de que exista un problema como es la obesidad, pues nosotros, en este caso, nos amparamos en eso. Pero sí que es cierto que creo que es bueno que entendamos al deportista que, como tú, en el pasado, que elegiste, sí, sí. ¿no? De hecho, te quería preguntar, ¿por qué tú, un tío con mucha formación, un tío con mucha experiencia, elegiste en un momento determinado a un entrenador que lo que tenía era un bagaje y un background a nivel competitivo muy alto? ¿Qué viste, qué demanda tenías tú en ese momento para tomar esa decisión? Y en ese momento, sí, es verdad que yo, lo primero que era una persona que tenía en común con alguien, ¿no? Y en esos momentos donde yo conseguía a esta persona, yo estaba como iniciándome hace muchos años, muchos años, en el trabajo más específico de correr. Entonces, porque yo sabes que yo venía del mundo de la lucha, yo he sido siempre luchador, etcétera, y cuando me quise meter más en este mundo todavía no tenía los suficientes conocimientos mentales, sí a lo mejor conocimientos de qué era entrenar, pero no experiencia, que yo me pongo en el lugar de todas estas personas y lo que quieres es una persona referencia. Y claro, si mi entrenador hace 2:20 en maratón, ese tío tiene que saber, ¿no? Es lo normal. Es lo normal, sí. Y yo lo entiendo así. Y nos damos cuenta ahora, yo ahora con ya 37 años, que parece, no sé, pero ya llevo ya 15 años, 20 años prácticamente corriendo. Está mayor, ¿eh? Estoy muy mayor, tío, con la puta. Bueno, entonces te das una experiencia, ya tengo una experiencia donde puedo ver todo lo que ha pasado, claro, ¿no? Con 20 años, con 23 años, no, con 24 años, no. O sea, tú lo que quieres es aprender rápido y te da igual cómo quieres y tienes que ir probando y tienes que fallar, tienes que conocer. Entonces yo lo entiendo y es bueno y al fin y al cabo creo que me ha aportado también mucho, ¿vale? Pero realmente ahora a posteriori digo, concho, si hubiera empezado con una persona con unos conocimientos grandes mucho antes, quizás podría haber mejorado más si mi objetivo fuera ese, ¿no? Es decir, en vez de haber pasado, que me lo he pasado muy bien, en fin, pero claro, yo, cuando ya tenía conocimientos, yo recuerdo tener conversaciones e intentar decir, yo ya sabía por qué hacíamos las cosas. Y yo le decía, oye, esto de aquí, ¿por qué lo hacemos así y no lo hacemos así? Y la persona decía, porque se ha hecho así siempre. Es porque esa frase típica del old school, ¿no? Es que tu ritmo maratón, ¿cuál tiene que ser? Pues ya sabes, tu ritmo maratón tiene que ser tu medio maratón más 12. Esas cosas que se han hecho toda la vida y que no tienen sentido ninguno a nivel fisiológico y que lo que hacen es experiencia. Es decir, en la experiencia del old school, más o menos tenemos que entrenar aquí. Tus ritmos van a ser estos. Y que te hacen un test. Te voy a poner un caso, ¿no? Y el test que te hacía era un 5000. ¿Y por qué un test de 5000? ¿Por qué un test de 5000? Para ver cómo estás. Vale, pero ¿qué sacas de conclusiones con un test de 5000? Nada, ver cómo estás. Pero me estás haciendo un test, ¿no? Ese tipo de cosas que yo las he visto, me la han contado y también es como, por ejemplo, no vamos a dar nombres, pero fíjate, hablando con Borja Rubio el otro día sobre este tema, ¿vale? Conocido tuyo, el tema de entrenadores que entrenan a gente influencer y les pueden hacer un incremental de lactato por un minuto a un influencer, a un tío. ¿Por qué? ¿No? Un incremental de lactato a una persona que no es élite, que no es nada, haciendo cambios de un minuto. O sea, cada un minuto midiendo. O sea, cosas totalmente que no tienen sentido o cosas como vamos a una deportista amateur hacerle, que también lo he visto en el mundo este de influencer que hay nuevo ahora también, de vamos a hacer a este deportista un test de 20 minutos de frecuencia cardíaca para sacarte tu ritmo de frecuencia cardíaca a un deportista amateur que no tiene experiencia, que no sabe gestionar durante 20 minutos una intensidad. O sea, imagínate de que te digan a ti que llevas 3 meses corriendo y te digan, oye, ponte a correr durante 20 minutos a tu máxima intensidad, a ver qué ritmos tienes, a ver tu frecuencia cardíaca, vamos a sacar tus ritmos. Esto es algo que sucede y, joder, a mí me recuerda mucho a la época cuando era profesor en una escuela muy famosa de formación, de entrenamiento personal que había aquí en España, y bueno, y que sigue existiendo. Yo percibía mucho que lo que nosotros contábamos en las formaciones
sobre todo cuando hablábamos de dominar elementos, cuando hacíamos, por ejemplo, halterofilia para corredores, cuando identificábamos qué parte del entrenamiento con kettlebells, de halterofilia, podía servir para el corredor de resistencia, yo veía que todo lo que nosotros enseñábamos, muchos entrenadores, y te estoy hablando de entrenadores formados, muchos entrenadores después repetíamos como cacatúas lo que nos acababan de enseñar, por una cuestión de imitación, pero muchos no se paraban o no nos parábamos, y en tono el mea culpa porque lo he hecho también, no nos parábamos a intentar entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, claro, esto era un clásico, te llegaban un día, te enseñaban la posición de rack con las kettlebells y al lunes siguiente tú estabas con tus clientes de entrenamiento personal haciendo rack con kettlebell, ¿no? Y decías, y esto, luego le decías, vale, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Pues porque lo he aprendido este fin de semana y quiero que mi cliente lo entienda o lo aprenda. Pero la pregunta es, ¿lo necesita? O sea, pregúntate por qué 5 veces. Y sobre todo, el fallo más grande aquí está en que esas ganas de querer hacerlo rápido, a ti no te da tiempo a interiorizar realmente esto. Es decir, ¿por qué haces, en este caso, el kettlebell, cualquier movimiento olímpico a un corredor? El profundizar en esto es, primero, lo necesita, y segundo, yo lo he entendido tan profundamente como para saber en qué momento puedo utilizarlo, con qué dosis lo puedo utilizar y para quién lo puedo utilizar. No solamente si lo necesita, es que lo necesita, lo seguro que lo necesita. Es en qué momento lo necesita, cómo lo necesita y cómo te puede ayudar esto o no. Es decir, es que es mucho más profundo y esto yo creo que te lo da la experiencia y el conocimiento de la fisiología, en este caso, de saber cuáles son esos movimientos, cómo se integran en el cuerpo, todo esto que es estudio. Es decir, no me vale de nada que me hagas un test de lactato si no entiendes la fisiología del cuerpo. No me vale de nada. ¿Para qué? Para tener unos números. Es como, hablando de esto, vamos a relacionarlo con cuando todo el mundo dice, tus 10K, lo que hemos hablado antes, tu 10K, si es este, tu medio maratón es este. Es decir, los típicos, ¿cómo se llaman? Cronómetros de... Las calculadoras de calculadoras de ritmos, perdona. Sí, las calculadoras de ritmo. Yo estoy harto de ver a empresas grandes en Instagram y por todos lados poner calculadora de ritmo. Vamos a ver si tu 5K es este. Es tremendamente un trabajo de pérdida de tiempo. O sea, no puede ser. O sea, estás haciendo general algo que es súper individual. Es imposible. Sobre todo, cuanto más rápida es la gente, eso más peor funciona. Pero luego, ¿cómo puedes tú saber si una persona es más explosiva o tiende más a tener un rendimiento más de fibras lentas, más diésel, ¿no? Es decir, ¿cómo a través de un logaritmo de potencia, que al fin y al cabo todo esto sale de una teoría de potencia, ¿vale? Esa teoría de potencia al fin y al cabo te está dando una pérdida que tiene que ir incremental en el tiempo, y está más que visto que esa incremental en el tiempo va a depender de tu fisiología pura y dura. Entonces, nosotros ¿qué hacemos en Hijos de la Resistencia, por ejemplo? Analizamos caso a caso, individual. Vemos a través de ciertos tests cómo es la persona, y sobre todo a través de esos test de cómo es la persona, luego vamos individualizando. Y sobre todo, algo que hacemos nosotros muy bien, creo que es, antes de hacer un test, conocemos a la persona. Conocemos a la persona, intentamos enseñarle lo que es una percepción de esfuerzo, que creo que es la base de todo esto. Es decir, primero, antes de empezar a correr con ritmos, con potenciómetro, con lo que sea, vamos a aprender cómo corres tú. Vamos a tirarnos sin hacer un test, un tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo tú sientes que es un ritmo tan fácil como que es. ¿Qué es para ti muy difícil? ¿Qué es difícil? ¿Qué es fácil? ¿Vale? Vale, eso que realmente nosotros en fisiología llamamos, venga, estás trabajando por debajo del primer umbral, por el segundo umbral, ¿vale? Todo eso, ¿cómo tú lo estás interpretando? ¿Vale? Ahora, que tú interpretas que esto es rápido, vale. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en un test donde sacamos ritmos. ¿Qué pasa? Que los tests hay que cogerlos con pinzas, siempre. ¿Por qué? Porque estás haciendo un test en unas condiciones súper determinadas. Estás haciendo un test a una altura determinada, con una motivación determinada, con un cansancio, has dormido, no has dormido, tu test de hoy va a ser diferente a tu test de la mañana. Entonces, eso hay que explicarle a la persona, oye, mira, te hemos hecho este test, nos sirve para tener cierta información. No lo sigas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque este test a partir de aquí, seguramente todo lo que sea de umbral hacia abajo, en la horquilla que vamos a trabajar, vamos a tener que ir puliéndolo según tu percepción de esfuerzo sobre este test, y todo lo que sea de umbral hacia arriba, no te fíes tanto de los números y vamos a ir también por percepción de esfuerzo. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí es donde aparece la persona que es muy rápida en 10K,
pero que de repente luego en un maratón no llega nunca a esa supuesta marca. ¿Por qué? Por el tipo de fibras que, porque es una persona que es más explosiva o es más diésel, lo que hemos hablado antes, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda entender. Y pasa al revés. Y luego te van a llegar a gente que dice, es que le estoy poniendo series de 200 y es que no llego. No te preocupes, es normal. ¿Lo has hecho a tu percepción de esfuerzo un 9 de 10? ¿A tu máxima sensación de esfuerzo? Sí, estate contento. Lo que nosotros estamos viendo es realmente, estamos intentando que tú entiendas que estas series, y le explicamos el proceso fisiológico de esto. Es decir, esto lo hacemos para que tú tengas unas adaptaciones de X minutos donde realmente lo que estamos buscando es que tu músculo, ¿vale?, haya una saturación de oxígeno determinada, ¿vale? Y eso luego, piensa en algo tan complejo, que es que hasta trabajar con frecuencia cardíaca, tiene sus falsos puntitos de trabajo. Porque dice, no, vamos a trabajar por frecuencia cardíaca, que es perfecto. Ok, no es perfecto. Nosotros cuando hacemos series cortas, ¿cuánto tiempo tarda el corazón en meterse en el pulso objetivo? No entra, hay un delay. Tarda después, o sea, tienes que parar. Hay un retraso bastante grande. Entonces, si tú dices, quiero acumular 8 minutos en lo que supuestamente es tu V2 Max, si te fijas solamente de frecuencia cardíaca y se le hace serie de 200, seguramente digas, joder, el entrenamiento es una mierda, no he estado en V2 Max. Para eso tendríamos que tener un aparatito todavía un poquito más caro y solamente al alcance de personas con centros de alto rendimiento, etcétera, que te mide la saturación de oxígeno en el músculo, ¿vale? Un SMO2, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, podríamos empezar a ver cosas mucho más específicas, pero el 99% de los mortales no lo tenemos. Tenemos que entender que lo más importante para empezar a trabajar es conócete, conoce tu percepción de esfuerzo. Y luego es esto que, mira, otro día escuchaba en un podcast algo muy interesante, no recuerdo ahora mismo de quién, me va a perdonar quien sea, pero decía, es que nosotros estamos muy acostumbrados a decir que primer umbral, segundo umbral, y realmente tendríamos que decir, algo pasa aquí y algo pasa aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el segundo umbral todos los días cambia. Evidentemente, tu segundo umbral no va a estar siempre, me lo invento, en 165 pulsaciones por minuto, porque cada día cambia. Pero evidentemente, a partir de cierto momento, hay algo que pasa. Y eso que pasa genera cambios, ¿vale? Pues poco a poco tenemos que entender a través del autoconocimiento y sobre todo de pues, pequeñas referencias que podemos hablar, como el test del habla, entender qué pasa a nivel fisiológico, que se lo expliques y que la persona pueda entender, creo que estoy en esa situación. Lo estoy cumpliendo al 100%. Y entender que eso es lo importante. No el numerito que te va a salir luego en el Strava o que te va a salir luego Qué daño ha hecho el Strava. Qué daño ha hecho el Strava. A ver, que me has lanzado un montón de conceptos que yo tenía preparados para después. Me estás haciendo aquí un spoiler de la leche, así que te voy a pedir que vayamos paso a paso. Y que no te me calientes con las explicaciones de fisiología, que luego entraremos en eso. Por favor. Entonces, una pregunta muy clara, y es tú, en tu experiencia, entrenando con ese deportista, con ese entrenador de élite, ¿qué sacaste positivo? Dime cosas positivas, o sea, algo positivo había. Cuéntame las cosas positivas que tiene entrenar con un campeón olímpico. A ver, positivo al fin y al cabo, pues que tuve mejora. Y entonces no puedo decir nada porque yo tuve una mejora. Pero que si me pongo en el otro punto es, a lo mejor, a pesar de... Positivo. A pesar de... Cosas positivas, experiencias, seguramente, por ejemplo... Pues mira, te voy a decir algo que es que tengo, o sea... Joder, está feo porque realmente tengo mucho cariño a esa persona y es un tío que me he llevado muy bien con él. Pero claro, te puedo decir eso. Vale, pues entonces voy a romper yo una lanza porque yo creo que sí que tiene cosas positivas. Obviamente las negativas ya han quedado claras, pero fíjate, yo sí que he percibido, y esto es algo que tú también tienes, porque eres muy friki de las carreras y te las conoces todas, pero el nivel de conocimiento de los circuitos de los deportistas que han estado en la élite o que han competido a alto nivel es alucinante. O sea, el briefing que te puede dar antes de una carrera un entrenador que ha sido competidor de élite, pocos entrenadores, yo por ejemplo no podría. O sea, yo tengo que coger bueno, y tú lo sabes, a nuestros deportistas, es, oye, Borja va a explicaros antes de Valencia lo que tiene que explicaros, porque claro, yo no tengo toda esa experiencia de haber competido un año tras otro, el mismo circuito, la misma prueba. Entonces yo eso creo que sí que es algo positivo y que al final un entrenador que ha pasado por la élite tiene una serie de herramientas mentales de dureza, de tenacidad, de tolerancia a la intensidad, de disciplina, que si es capaz de transmitirlas bien, y esto ya es muy individual, puede aportar mucho al deportista. Ahí está, a ver,
a lo mejor hay entrenadores que sí lo hacen. Claro, seguro que los hay. Seguro que hay. Claro. Yo no he tenido eso. Es decir, de hecho, yo con el tiempo me di cuenta que tenía un programador, no un entrenador. Ya. Una persona que me decía qué entrenamientos tenía que hacer de lunes a domingo, pero no tenía un feedback de absolutamente de nada, ni de cómo iba, de cómo estaba, qué tal mi entrenamiento, cómo te sientes, cómo te has percibido este entrenamiento, simplemente un ¿qué tal estás? ¿Te has recuperado bien? He visto este entrenamiento, no has llegado... Eso no lo he visto. Y tampoco, sí, como mucho, una preparación por ritmos de un maratón, sí, eso sí, por ejemplo, pero claro, eso no iba ligado muchas veces a el desnivel. O sea, que nosotros miramos. Yo no me pongo a ver, veo qué desnivel hay y adecuamos cada ritmo al desnivel. Hacemos, yo por lo menos, ¿vale? Y entiendo nuestros compañeros, hijos, todos, ¿vale? Adecuamos la carrera al desnivel. O sea, porque nos lo piden. Es que realmente creo que lo bueno que tenemos los que somos amateur, ¿vale? Es que con la experiencia sabes lo que quieres. Y yo como entrenador, como también soy entrenado, sé lo que quiero, sé lo que necesito. Yo trato de dar a la gente que entrena con nosotros lo que yo necesito. Y creo que eso es súper importante, como amateur. Un profesional, al fin y al cabo, vive en su círculo de profesional. Sí, es así, es así. Mira, joder, me acaba de venir a la cabeza, hay un libro súper chulo que recomiendo muchas veces, que es El arte de pensar, que te explica los diferentes sesgos cognitivos que existen y te lo explica con historias, ¿no? Y hay uno que se llama el sesgo cognitivo de la gorra del chofer. Y voy a meter la pata con las fechas, pero esto es en la época de la Alemania de los años 60. Había un médico que era muy famoso. Claro, en aquella época no había... a lo mejor no eran los 60 y eran los años 20. La época de la ley seca. Bueno, el tema es que en ese momento no se reconocía a las personas por su cara, porque no había fotos, ¿no? Entonces tú sabías que había una eminencia, había un rey, había un emperador, o había, bueno, en este caso mucho más adelante, ¿no? Entonces, en este caso, era un médico que era un erudito y una referencia en su ámbito. Creo recordar que era cardiólogo, Mark algo. Luego lo pondré en la descripción del episodio para que la gente lo pueda ver. Y este tío iba dando conferencias por toda Alemania con su chofer. Y el chofer, pues de forma indirecta, se empapaba de todas las charlas que daba el médico. Y el médico iba pues a Múnich, iba a Berlín, e iba pues llenando absolutamente todas las plazas en las que le tocaba torear. Y un día, el médico, ya harto de contar siempre la misma historia en las conferencias, porque siempre era la misma conferencia, le dijo al chofer que si se animaba a él a dar la charla. Claro, el chofer la había visto 1000 veces. El chofer dijo, bueno, venga, vamos a jugar. Esto está documentado, ¿eh? Y en las siguientes charlas que fueron a hacer, insisto, no recuerdo el lugar exacto, el chofer empezó a contarle a toda una serie de catedráticos de cardiología lo que el médico real, venía contando en las últimas charlas. El médico estaba en primera fila con el uniforme del chofer. Y cuando terminó la charla, un tipo, bueno, en el momento de ruegos y preguntas, pues se levantó un cardiólogo y le formuló una pregunta al chofer que estaba dando la charla. Como te puedes imaginar, no tenía ni puñetera idea de la respuesta. Y la respuesta que él le dio fue: agradezco mucho la pregunta que me hace, esperaba un nivel más alto, me ha hecho usted una pregunta muy sencilla, que de hecho va a responder mi chofer, que está sentado en primera fila. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es al final lo que veo mucho que hacemos los entrenadores por repetición, sin entender el porqué de las cosas, ¿no? Utilizar un poco la analogía de este sesgo que me gustó mucho. Recuerdo el libro El arte de pensar, lo recomiendo desde ya. Vamos a abrir otro melón, Borja. Hacer fuerza cuando eres un atleta de mucho nivel, sea de élite o un amateur con un buen bagaje. ¿Por qué, aunque nos fastidie más o nos fastidie menos, realmente en la práctica no parece ser tan determinante? Porque la gente o no lo hace, o lo hace mal, o lo hace no a nuestro gusto, pero los resultados están ahí. A pesar de... ¿Seguro? Cuéntanos tu exposición aquí. A ver, ¿qué pasa? Que tú, ¿cómo le vas a decir a un tío que te hace 2.8
haz fuerza. Que es que, pues a lo mejor es que tiene que, en su cabeza dice, escucha, yo hago 2.8. Tú me estás diciendo a mí que yo, a pesar de que tengo que hacer fuerza, yo hago fuerza. Dices, ¿pero qué haces de fuerza? Subir escaleras, ¿no? La fuerza que muchas veces que hacen es, vamos a subir escaleras, o la fuerza de vamos a hacer cuestas. Perdona, vale, sí, hacer 2.8. Y esa gente además, cuanto más alto es el nivel, efectivamente, cada vez pasa menos también, ¿eh? Cada vez Sí, hay gente... no, joder, de hecho yo a todos los deportistas de élite que entrevistamos les pregunto, Sí. fuera de cámaras obviamente, porque en muchas ocasiones es, Rubén, tío, yo esa mierda no las hago. Y te lo dicen así, ¿eh? Pero luego hay otros que son concienzudos, tenaces y lo hacen muy bien y llevan unos planteamientos muy buenos. O sea, mejor. Porque, Claro. y esto también, yo lo que veo en alto rendimiento, ¿vale? Voy a hablar ahora de esto de alto rendimiento, es dos conceptos. El fondista y el pistero. El pistero suele trabajar la fuerza infinitamente mejor y mucho mejor que el fondista. Sí, sí. Pero a años luz, Sí. a años luz. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Adrián Ben, su entrenador. Salobre. Que Sí, sí, no no, puede- está muy bien. no el plan. puedes hacerlo mejor. No, no. Es decir, no puedes, es Es un imposible. ejemplo. Es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas, ¿vale? O, por ejemplo, deportistas, por ejemplo, hay una chica que hace trail que me cae muy bien, que se llama Leire. Esa chica entrena increíblemente bien la fuerza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto pasa a lo contrario, o por lo menos cuanto más kilómetros mete la persona, tiene mucho más miedo a lesionarse. Y lo que no se da cuenta es que el tipo de fuerza que están haciendo, a pesar de... ¿Vale? Pues les sale un 2.8. Pero, ¿y si entrenaran de otro modo? No lo hacen muchas veces porque tienen miedo a la lesión, ¿vale? Pero se termina viendo como, oye, vamos a ver cuántas lesiones por estrés hay en atletas de fondo. Muchísimas. O sea, no sé si te has puesto a ver, a mí ahora mismo se me están viniendo a la cabeza 4 o 5 atletas españoles fondistas que han tenido rotura por estrés en los 2 últimos años. ¿Vale? ¿Eso se puede prevenir? Yo creo que sí. Haremos un último melón. Vamos con el melón de la inteligencia artificial, de los entrenamientos descargables y de las planificaciones estandarizadas que mucha gente con vidas, pues con libertad y con tiempo y con disciplina pueden seguir perfectamente. Te pregunto así, a pelo. Si cumplo un programa determinado de 3 horas y media, o sea, de 12 semanas para bajar de 3 horas y media maratón, y me lo descargo y lo cumplo, ¿puede funcionar? Sí. Por funcionar puede funcionar. Pero estamos en lo de siempre. ¿Por qué? Es que para terminar un maratón hay muchos dependes. Es decir, si primero qué baje tienes anteriormente, creo que fuiste en una entrevista tuya, creo que escuché una vez algo así como que el bar estaba llena de posibles deportistas olímpicos, ¿no? Esto lo dijo Roberto Cejuela. ¿Sí? Roberto Cejuela además dijo que en la discoteca, ¿Sí? que en cualquier discoteca había muchos atletas potenciales ¿Y olímpicos. cuánto nos ha pasado a nosotros por la experiencia de todo el volumen que tenemos, de que gente que viene prácticamente sin correr o corriendo muy poquito, de repente es que tiene unas cualidades espectaculares y hacen lo que quieren, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo sabían ellos mismos, porque nunca lo habían hecho y se meten a hacer esto. Es decir, hablando... Sí, puedes hacerlo. Pero estamos en lo de siempre. ¿Cuánto estás explotando tu mejor potencial? La IA conoce tu nivel, tu organismo tan profundamente como lo podemos conocer entrenadores a través de otros muchos factores, ¿vale? Como por ejemplo todo esto que hemos hablado antes, de sacar si eres más rápido un tío más preparado para series rápidas o un tío más preparado para series más lentas. Es decir, eso no lo puedes sacar. Esto es, al fin y al cabo, te va a sacar un logaritmo de todo lo que de todo lo que la IA ha visto, puede ver, cotillea por ahí en su pedazo de inteligencia artificial, pero no es para ti. Es una media de todo lo que está viendo, ¿no? Entonces, a día de hoy, no te digo mañana porque esto está evolucionando de la leche, ¿vas a poder hacerlo? Vas a poder hacerlo. ¿Vas a poder sacar tu máximo potencial? No. Y bueno, y gracias a la IA también, nosotros tenemos más trabajo. ¿Y por qué? Esto. Porque a nosotros nos ha llegado, particularmente a mí, tengo como 2 o 3 personas nuevas que han entrado que vienen de trabajar
con IA una programación y se han visto que tienen muchos defectos. ¿Por qué? Porque por mucho que quieran trabajar, nunca llegan a tener un conocimiento de sus necesidades, ¿vale? Las personales, tu vida. Oye, es que mira, tengo una vida complicada, soy piloto y tengo que viajar y tengo que entrenar este momento, tu nivel de estrés. Nosotros entrenadores tenemos que intentar empatizar con esa persona al 100% e intentar ponerle las máximas facilidades. Primero, y esto es algo que también es un buen melón, es decir, el entrenador no puede anteponer nunca la marca que quiere conseguir el entrenador a la realidad de la persona, ¿vale? Y esto es algo que yo he visto bastantes casos. Hay veces que los entrenadores tenemos que sentarnos y decir, mira, por tu estilo de vida, por cómo estás ahora mismo, el objetivo no va a ser hacer esa marca, sino creo que deberías de bajar los pies en la tierra y empezar a decir, mira, ahora mismo tienes 2 hijos, un trabajo de 12 horas al día, un nivel de estrés hasta aquí, y sí, ¿tienes cualidades para poder hacer esto? Sí, pero no estás en ese momento, ¿vale? Entonces hay que bajar los pies a la tierra y decir, vamos a disfrutar de esto lo hacemos porque corremos. A mí me da mucha pena que mucha gente está... Ahora, es que este es el mundo del running, ahora todo running. Hace unos años, ¿te acuerdas que era todo es fitness? Y todo el mundo estaba en los gimnasios mamadísimos, todo el mundo. Y ahora es que es el mundo del running. Todos los influencers que antes eran bikinis, ahora son corredoras. Híbridos. Sí, híbrido, ya, el mundo híbrido. Luego hablamos de eso. Pero te quiero decir que entonces, ahora mismo, esto es bueno para nosotros, pero es que la gente no le da la importancia que tiene. Que para nosotros, repito, es bueno. Correr es tan fácil como ponerte unas zapatillas e irte a la calle. Eso es lo fácil. Sí. Y también es lo difícil. ¿Por qué? Porque es lo que muchas veces, otra frase que tú has dicho mucho, de que hay para correr, hay que estar entrenado. ¿Vale? Si no estás fuerte, si no tienes una preparación, una base, esto la IA no te la va a dar. Yo estoy súper tranquilo con el paradigma y la pregunta esta que muchos entrenadores se hacen y que nos han hecho también de... ¿Acabará sustituyendo la inteligencia artificial al entrenador? Estoy súper tranquilo. Tengo claro que a nivel de programación nos dará 1000 vueltas esa inteligencia artificial, pero la gente no tiene un problema de información. A la gente no le falta información. A la gente lo que le falta es generar adherencia y una persona que se preocupe por ella. Y una inteligencia artificial jamás te podrá decir: hey, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? No se va a poder preocupar por ti de una forma real. Puede fingirlo, puede programar un mensaje todos los miércoles de hey, ¿qué tal? Pero es mentira. Entonces, el recibir un audio de Borja preocupándose, ni siquiera dando información, sino preocupándose por cómo estás, creo que es una de las partes más importantes que un ser humano necesita en el momento en el que se plantea un objetivo deportivo, como pueda ser, me da igual, la distancia o el reto. El tener ese compañero, ese mentor, ese apoyo, es cosa de humanos, es cosa de conciencias y es cosa de emociones, no es cosa de números y de ceros y unos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido vamos a tener trabajo para muchos años. No, y aparte que, a ver, hay aplicaciones, hay software que trabajan ya con inteligencia artificial. Y creo que es bueno, es decir, al fin y al cabo, al entrenador le puede ayudar a tener una 100%. Visión más global y luego tú decidir, porque hay ciertos software que tú pones, ¿qué quieres hacer? Te ayuda, tú puedes planificar y luego la IA te va a decir, bueno, pues creo que hay que ajustarlo de este modo, y te va a generar algo parecido. Pero claro, es una ayuda, no lo veo mal, es decir, todo es ayudar, y creo que luego, pero el último paso lo vas a tener tú. Y tú vas a decidir en contexto de esa persona qué es lo que quieres. No es lo que mejor, o sea, no es vamos a buscar el mejor rendimiento para esta persona, sino vamos a buscar lo que esta persona necesita, que no es lo mismo y no tiene que estar alineado, ¿vale? Depende de muchas cosas. Hablamos un poquito de programación, que sé que te gusta mucho y es un tema que te apasiona. Vamos a ser capaces de... Yo creo que sí. Te voy a lanzar una pregunta con respecto a la estrategia idónea para entrenar o para programar el entrenamiento de un deportista. Y quiero que pensemos en el deportista, no en el entrenador. Entonces la pregunta sería, ¿cómo me autoprogramo o cómo gestiono mi entrenamiento? ¿Modelo polarizado? ¿Modelo ATR de acumulación, transformación, realización? ¿O modelo inverso? Te pongo encima de la mesa esas 3 cartas, no te pongo más. Modelo polarizado, ATR, modelo inverso. Explícanos brevemente qué es cada uno, en qué consiste cada uno de ellos. Y te voy a pedir que te mojes y me digas cuál es tu favorito.
Vale, a ver, el ATR al fin y al cabo lo que buscamos es primero un trabajo de acumulación. En ese trabajo de acumulación, en torno a, puede ir desde las 6 hasta las 12 semanas, pues es un trabajo que, bueno, dependerá mucho de la persona. Tiene que utilizar para, en esa acumulación, intentar meter mucho trabajo de fuerza, ¿vale? Porque es la pretemporada, y mucho trabajo de acumulación en lo que denominamos primer umbral o un trabajo más acumulativo de kilómetros, ¿vale? Entrenamiento suave. Eso es, ¿vale? Voy a ir intentando hacer coletillas, que no parezca que estoy todo el rato interrumpiéndole, que también, ya me lo decís mucho, que interrumpo mucho, pero lo que quiero es que no quede ningún concepto suelto, ¿vale? Entonces, Eso es. yo me voy a poner en la mente del deportista. Si hay algo que no entiendo, te lo suelto ahí y desaparezco. Entonces, gracias a ese trabajo acumulativo, donde lo que estamos haciendo realmente es generar las bases de lo que luego va a ser todo lo demás, vamos a hacer que tus ligamentos sean fuertes, vamos a hacer que tus tendones sean fuertes, consecuencia, unos huesos fuertes, consecuencia, unos músculos fuertes, vamos a entrenar la fuerza de verdad. Será un momento donde el trabajo de fuerza sea incluso más importante que el trabajo de correr, porque tenemos que generar el caparazón para que toda la temporada, luego cuando quitemos entrenamientos de fuerza, soportemos, quitemos tantos entrenamientos de fuerza, ¿vale? Podamos soportar la carga de trabajo, ¿vale? A nivel muscular, a nivel estructural, mejor dicho, y un trabajo de base donde generar que ese primer umbral, ese trabajo suave, cada vez nos haga más eficientes. Y hablo eficientes a cada vez ser capaz de correr más rápido con un pulso más bajo, ¿vale? Okay. Esto creo que lo entiende todo el mundo. Y eso se va a conseguir en esa primera fase donde estamos generando la base de todo lo demás. Luego tenemos esa otra fase donde vamos a ir, ¿qué queremos hacer? ¿Qué objetivo tenemos? ¿Un 10K? ¿Un medio maratón? Lo que sea. Vale, vamos a ir directamente a trabajar esos trabajos específicos de eso que queremos conseguir. Y a partir de ahí, pues ahí tendremos que darle más prioridad incluso a este objetivo que queremos, más que a otros que eran tanto de base antes. Es decir, pues ahora tendremos que mantener esa respuesta aeróbica y tendremos que empezar a meter calidad, ¿vale? Y ojo con esto, porque aquí hay gente, desde mi punto de vista, ¿vale? Esto es como siempre, cada persona puede pensar muy diferente. Pero cuando hablamos de base, ojo con lo que llamamos base, ¿vale? Hay muchos entrenadores que pueden llegar a pensar que un tempo o un sweet spot o bueno, un trabajo entre umbrales, un trabajo medio, para que la gente lo pueda entender, es base. No es base, ¿vale? Sí, y eso lo puedes demostrar tan fácil como, oye, una persona que tiene a 6 meses vista un maratón, le haces hacer en 6 meses un ritmo sweet spot y se lo haces hacer con ese mismo test que le hayas hecho para sacar sus ritmos un mes antes, y su percepción es totalmente diferente, ¿no? No es suave meter un tempo, un sweet spot en una pretemporada, ¿vale? No es suave. Y por eso tenemos que tener claro que tiene que ser esa sensación de ir fácil, de poder hablar contigo mientras estamos corriendo, de acumular mucho tiempo y de hacer que toda tu estructura se vaya haciendo a lo que estamos, al objetivo de la segunda parte. En esa segunda parte, que es donde estábamos, empezar a meter transformación. Acumulación la primera, transformación la segunda. Eso es. En esa fase de transformación es donde ya empezamos a meter calidad. Empezamos a meter, oye, ¿queremos trabajar un 10K? Bueno, pues vamos a empezar a meter V2 Max, vamos a empezar a meter trabajos en umbral, vamos a empezar a meter de una manera progresiva y todo muy estructuradito, qué es lo que queremos dependiendo en qué semana estemos del ciclo, ¿vale? De ese ciclo que puede ser entre 4 o 8 semanas aproximadamente, ¿no? Y luego tenemos esa última parte, que es la parte de tapering o de finalización, realización, ¿vale? En este caso, que es ya, vamos a intentar bajar volumen, vamos a intentar mantener intensidad, incluso subirla, ¿vale? Esa X que el deportista amateur no entiende, y nosotros como entrenadores tenemos que educarles a, esto funciona. Es un trabajo de supercompensación. No te preocupes. Confía, vas a meter menos kilómetros, pero esto va a salir bien. Si todo lo anterior lo hemos hecho bien, esto va a salir bien. Tú confía. Y ya directamente iríamos al objetivo principal, a la carrera. Vale, ese sería el enfoque para una propuesta y una estrategia siguiendo el modelo ATR. Háblanos ahora del modelo polarizado. Bueno, este modelo es que se ha puesto tan de moda años atrás. A día de hoy creo que está cambiando la tendencia y me gusta, ¿vale? Pero bueno, sobre todo... Es muy como tú, muy polarizado. Sí. Bueno, pero yo creo que todos tenemos derecho con el tiempo a cambiar, ¿eh? Eso es una cosa, es otro melón, ya hablaremos de esto. Pero bueno, se basa en que el 80% de tu trabajo sea un trabajo de eso que hemos dicho antes, suave. Y que solamente un 20% sea un trabajo de calidad, pero de calidad de verdad. Y hay que obviar esa zona media, ¿vale? Es decir,
Si habláramos de umbrales, sería todo lo que está por debajo del primer umbral y todo lo que está por encima del segundo umbral, ¿vale? Obviando todo eso que sucedería en medio. Es decir, los trabajos más glucolíticos, por así decirlo, se obviarían y lo que se haría es intentar generar un 80% con un trabajo donde estamos optimizando mucho volumen, mejorar esa zona más eficiente que hemos hablado antes, para que cada vez seas capaz de correr más, pero con un pulso más bajo, ¿verdad? Y sobre todo, intentando que la persona cada vez aprenda mejor esas sensaciones que tiene que buscar y que no se canse tanto. ¿Por qué? Porque luego ese 20% restante, bueno, depende, 15-20%, dependiendo de por dónde lo vayas a ver, es un trabajo de muy alta calidad. O sea, es decir, hay que correr rápido, hay que correr rapidito, todo lo que sea V2 Max, un trabajo de subumbral, etcétera. ¿Qué pasa? Que estos trabajos a nivel estructural generan mucha resaca muscular, mucha resaca del sistema nervioso y requieren que al día siguiente, a los 2 días siguientes, todavía no puedas volver a trabajar intenso. Por eso lo que ayuda es a que tú puedas meter mucho volumen, porque realmente estás metiendo un trabajo de calidad donde son pocos kilómetros de mucha intensidad, pero luego al día siguiente o a los 2 días cuando te toque volver a correr, vas a volver a correr lento, ¿vale? Muy lento, larguito. Consecuencias que tiene este trabajo. Necesitas mucho tiempo. ¿Vale? Es decir, hay un error bastante grande con esto de voy a hacer polarizado. ¿Cuántos kilómetros haces a la semana? 60. Si haces 60 kilómetros, un polarizado te va a valer de poco. Te va a valer para generar una base en un ATR, por ejemplo, sería la leche, ¿no? Pero realmente eso es un trabajo... Pregunta, perdón que te interrumpa. Si yo hago 60 kilómetros... Uh-huh. Y el 80% de los kilómetros son suaves y el 20% son de calidad, ¿por qué no me serviría? A ver, porque necesitas meter mucho más volumen, o sea, volumen kilómetros no se llama, es tiempo. Es decir, ¿Cuál es el mínimo tiempo que tengo que invertir para que el polarizado tenga sentido? Más que tiempo, yo creo que esto es un trabajo que le viene muy bien a atletas con un nivel alto, contienen mucho bagaje detrás. Es decir, tienes que tener mucha experiencia corriendo y, por ejemplo, el maratón en Kenia se hizo famoso por Kipchoge, que en su momento hablaba de todo esto y necesitas meter mucho volumen, mucho tiempo corriendo para generar esas adaptaciones. Todo funciona, vamos a ver, pero estamos en lo de siempre. Esto que tú vas a hacer te va a funcionar a ti y a lo mejor para ti, que tú tienes unas características determinadas, tienes un tiempo determinado y puedes entrenar poco, es lo que podemos hacer. En mi caso... si tienes poco tiempo para poder entrenar, prefiero trabajar calidad a base en el momento específico, el momento de calidad, ¿vale? Ojo con esto. Pero el polarizado, al fin y al cabo, lo que te está diciendo es, oye, si corres 7 días, 2 de calidad, el resto volumen, ¿no? Y ya está. Es decir, al fin y al cabo, de 100 kilómetros, mete 20 calidad. 20 calidad, claro, una atleta. Corredores que metan 100 kilómetros, pocos, ¿eh? O sea, pocos, que estamos hablando de unos volúmenes que, joder, una persona normal, con un trabajo normal, con familia, que corra 1 hora a la semana, 1 hora al día, perdón. O sea, estamos hablando de un corredor que corra 1 hora al día. Pues te va a meter 70-80 kilómetros, no te va a meter 100. Yo creo que nos estamos yendo a un perfil de gente que son un porcentaje muy bajito de las carreras. Mi idea... Y aquí creo que discrepo un poco contigo, es el factor limitante para poder aplicar un polarizado, según mi opinión, estoy de acuerdo contigo en el que tienes que tener tiempo, pero 100 kilómetros a la semana me parece excesivo como para poder aplicarlo. Tienes que estar en forma, porque tienes que tolerar la alta intensidad, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Que hay mucha gente que a lo mejor sí que tiene la estructura ósea o tendinosa o ligamentosa, pero sufre mucho. Las series de 400, 800 es un lloro y una presión y un estrés emocional constante. Ahí es donde yo creo que se aplica el problema habitual de intentar aplicar por parte de entrenadores el modelo polarizado en deportistas que mentalmente no están preparados para tolerar intensidades altas. No sé si va tanto con un aspecto de tiempo, pero yo me hago la pregunta, si un deportista tiene 1 hora y cuarto para entrenar todos los días, mete 2 sesiones de fuerza y 5 de carrera y te haces 60 kilómetros a la semana, si tolera la intensidad alta y respeta la baja, yo creo que el programa funcionaría con él. A ver, te lo he dicho antes, podría, pero ¿es lo mejor? Es lo que yo te quiero decir. Todo funciona. Es que el polarizado funciona. Es que es evidente, los resultados están, esto funciona. Pero ¿es lo mejor? O sea, ¿estás sacando el máximo partido
a ese maratón que es donde, por ejemplo, el polarizado se utiliza para distancias largas, sobre todo, ¿vale? No tiene mucho sentido utilizar un polarizado para preparar un 10K, no tiene ningún sentido, ¿vale? Correcto. Entonces, sí, vamos a pensar en optimizar tiempo, que es a lo que yo me refiero. Si tienes 60 kilómetros, vamos a contextualizar, ¿vale? Vamos a pensar siempre que una persona que está haciendo esto es porque tiene mucho bagaje detrás. Si no tienes bagaje, vamos a cambiar todo esto y vamos a decir, no, la base está, vamos a trabajar, como decía, creo que era, no me acuerdo quién era, Vadillo, puede ser, que decía que para terminar un maratón necesitas correr algo y estar fuerte, ¿no? Es decir, pero vas a terminar un maratón. Es decir, no te preocupes, que sobre todo lo que hay que estar es fuerte, ¿no? Entonces, si va a funcionar, vas a terminar un maratón haciendo un polarizado, pero ¿es lo más eficiente? ¿Esto es lo que te va a llevar a sacar tu mejor versión? Yo creo que en niveles, en kilómetros, una persona, que es lo normal, es que como tú dices, ¿cuánta gente hay que baja de 3 horas un maratón? ¿Cuánta gente hay que baja de 3 horas y media? El cómputo total, la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de personas que entrenamos, su objetivo es hacer un sub 4. Porque es así, porque entre 3 y 4. Entre 3, que bajen de 3 hay poquitos. Entre 3 y media, 4 horas, objetivos de menos de 4 horas. Es decir, ese es el gran. Tú cuando ves las gráficas a nivel mundial, que las hay muchas gráficas de esto, de dónde están realmente los grandes picos de gente a la hora de ser finishes en un maratón, el 60% de la gente es un porcentaje que lo que busca es bajar de 4 horas, ¿vale? O sea, es decir, para esa gente, realmente, ¿tú crees que un polarizado no tendrá, no tiene ningún sentido? No será la mejor alternativa. No tiene ningún sentido hacer un polarizado para gente que tanto impacto. Piensa en solamente nivel fisiológico. ¿Cuántos kilómetros necesita esa persona? Mínimo. Yo siempre digo a una persona, mira, por lo menos, ya no te voy a hablar de tiempo, que tenemos que hablar de tiempo. Vamos a hablar de kilómetros. Una persona que no es capaz de hacer entre 50 y 60 kilómetros semanales y por lo menos 1 o 2 días de fuerza, estás muy justo para poder preparar tu maratón. ¿Vas a poder terminarlo? Sí, pero no lo vas a poder terminar con las mejores garantías de poder acabarlo y decir, qué bien. Y que a los 3 días estés diciendo que no, vas a terminar a pesar de. Y vas a terminarlo con una sensación amarga de dureza, yo no lo comparto en ese aspecto. Para atletas profesionales que son capaces de meter 250 kilómetros a la semana, 200 kilómetros a la semana, 180 kilómetros a la semana, puede ser interesante. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen tan optimizado. Es otra liga, es que estamos hablando de profesionales, es que estamos hablando de élite, estamos hablando de gente tocada con una varita y que les va a funcionar todo muy, muy bien. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho, pero creo que el contexto y el paradigma y el prisma del que vemos esto cambia absolutamente cuando en vez de carrera hablamos de triatlón. Ya sé que no es tu especialidad, pero claro, en un triatlón, en un triatleta, el número de horas que estás expuesto al esfuerzo, sea nadando, sea en bici o corriendo, pues se multiplica. Entonces, claro, son personas que es raro que estén entrenando menos de 8 horas a la semana y a la mínima que te metan una salida de 3-4 horas el fin de semana en bici, pues ya ahí sí que existe una opción de decir, bueno, pues vamos a tocar un poquito de calidad en natación un día, en bici en otra y en carrera otra y el resto lo hacemos todo a baja intensidad. Ahí ya el concepto cambia. Pero te voy a decir algo. ¿En qué se basa todo este concepto? Tiempo de contacto con el suelo. Ya está. Es decir, tú haciendo todo eso puedes meter intensidades en tiempo, en natación, en bici, donde realmente la intensidad no está en impactando con el suelo. Nos guste o no nos guste, claro. Nos guste o no nos guste, correr es un trabajo cíclico repetitivo que hay que estar preparado. Una persona que, date cuenta, que cuanto más lento eres, al fin y al cabo, más tiempo de contacto contra el suelo tienes. Cuanto más tiempo de contacto contra el suelo tienes, más riesgo de lesión. Exacto. Un polarizado, ¿a qué nos va a llevar? A estar mucho tiempo corriendo Estamos hablando de gente que tiene que correr a 7, 7:10, 7:30, ritmos que son no rápidos para este tipo de trabajos, ritmos que son lentitos y que tienen mucho tiempo de contacto con el suelo. Cuanto más tiempo estés generando tiempos de contacto con el suelo tan largos contra el suelo, más riesgo de lesión va a haber. Totalmente. Y ahí es donde está fisiológicamente el problema más grave de todo esto que yo pienso, ¿no? En el polarizado. Y repito, esto es maravilloso con gente profesional porque tienen un zarpazo, una zancada gigante y una técnica de carrera espectacular donde no tienen ese nivel de probabilidad de lesión. Me ha sorprendido mucho con tu exposición sobre el polarizado y me ha gustado, la verdad, tengo que decirlo.
Háblame del inverso, que este es como el gran desconocido, para los frikis no, porque ha estado en boca de mucha gente, pero el modelo invertido o inverso tiene sus cositas. Cuéntanos qué es exactamente y cuándo se utiliza. A mí me encanta y es bueno, a ver, en el fondo cuando hacemos una preparación nosotros yo creo que tocamos un poco todo y vamos viendo el contexto de la persona para poder hacer una mezcla de lo que más nos interese de cada cosa, ¿no? El inverso al fin y al cabo, lo que buscamos es, bueno, hay una característica principal que tiene que ser la base. Un inverso no lo puede hacer cualquiera. Un inverso, si tú no has corrido nunca y estás empezando a correr, tú no puedes hacer un inverso. Desde luego. ¿No? Un inverso requiere como obligatorio, y aquí no vale nada que no sea esto, que tengas un muy buen bagaje detrás tuyo, ¿vale? Tienes que tener un muy buen trabajo detrás hecho, tienes que tener tu cuerpo, tus estructuras muy preparadas para poder correr. ¿Por qué? Porque es justamente, esto se utiliza mucho en trail, se utiliza mucho en maratón, en largas distancias, e incluso en cortas también, ¿vale? ¿Por qué? Porque empezamos metiendo muy alta intensidad. Y de la muy alta intensidad, poquito a poco vamos yendo hacia los ritmos más específicos, ¿vale? Es decir, pero para poder empezar con alta intensidad, como hemos hablado antes, es que o tienes unas estructuras muy preparadas, o lo que te va a suceder es sobrecargas, lesiones, desmotivación, cansancio, fatiga, y hay que medir muy bien las cargas. Muy bien, porque realmente no nos olvidemos que el 99% de la gente somos amateur. Y no todo el mundo es capaz de soportar 3 veces por semana un trabajo de V2 Max. Ni 2. A lo mejor hay que trabajar un día a la semana V2 Max. A mí me revientas. Bueno, te quiero decir. Entonces hay que tener muy en cuenta de cómo hacemos un modelo invertido para la persona que tenemos delante, que queremos entrenar. Yo, por ejemplo, ahí me entrena Pablo, nuestro compi, Pablo Ballester, de Hijos de Resistencia, y yo preparo, los maratones los preparamos así, Pablo me prepara así, y siempre empezamos haciendo un trabajo de muy alta intensidad a 6 meses vista, ¿vale? De muy alta intensidad. Claro, ¿cuántos años llevas corriendo? Yo, claro, 15 años, te estoy diciendo. Claro, y cuando no corrías, te pegabas. Entonces, Efectivamente. no hay estímulo que te parta a ti, macho. Que también corría. El otro día, mira, Víctor, mi fisio, hace poco dijo, me duelen las tibias, mira a ver si tengo algo, porque los kilómetros, tal. Y me dice, Borja, me pasó el eco, me dice, tío, tienes las tibias, tú no te vas a romper nunca en la vida una fisura por estrés. ¿Has tenido fracturas por estrés de cuando te pegabas, no? No, nada. Dice, nunca. ¿Por qué? Porque tienes las tibias totalmente encalladas. Dices, es que es imposible que te hagas una fractura por estrés. Dice, es imposible, tienes las tibias durísimas. Puedes tener cargas, sobrecargas. Dice, pero para que tú te hagas algo es 4 veces más difícil que se lo haga otro. Digo, bueno, algo bueno me llevo aparte de haber perdido muchas neuronas. Bueno, entonces, estábamos hablando del modelo inverso, de cómo la repartición de la intensidad se invierte, se pone al principio, justo después de la pretemporada o de ese momento de transición entre la prueba importante del año y el inicio de la temporada, ¿no? Y poquito a poco nos decías que se iba disminuyendo esa alta intensidad hasta conectarla con tu intensidad competitiva en función de la prueba que vayas a hacer. Esto encaja perfecto, curiosamente, con esos deportistas de élite que tienen calendarios de pruebas cortitas e intensas al inicio del año. Ahora, por ejemplo, en triatlón, ¿no? O en carrera, la época de correr cross, la época de correr San Silvestres, estamos en la pretemporada o en el inicio del año de los deportistas que vienen de este año, por ejemplo, de haber corrido París o de haber corrido después de verano. Y claro, pues vemos como atletas de media maratón, de 10K o de maratón, pues están corriendo ahora 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, y para esto es imposible hacer esto si no sigues un modelo inverso, entiendo. Es la clave, yo creo que sí. Y date cuenta que lo que estamos buscando es, vamos a entender un poco cómo funciona el cuerpo, ¿no? Es decir, igual que antes estamos hablando de intentar optimizar esa base más aeróbica, ¿no? Aquí lo que buscamos es, como ya tienes una base aeróbica de la leche, porque entendemos que eres una persona con mucho bagaje detrás, vamos a intentar, como vienes con ese bagaje ya y estamos en pretemporada, vamos a intentar mejorar mucho tu segundo umbral. Vamos a mejorar mucho ese aquí pasan cosas que decíamos antes, ¿te acuerdas? Entonces vamos a intentar mejorar eso. ¿Cómo lo mejoramos? Vamos a meter muchos estímulos, ¿vale? Donde el objetivo es mejorar el tiempo de exposición a esos ritmos. De menos a más. No podemos empezar haciendo serie de 800.
¿no? Claro. Entendemos que empezar haciendo estímulos cortitos, primero un trabajo muy de activación del sistema nervioso. Incluso trabajos alácticos al inicio, luego lácticos y poquito a poco ir entrando. Eso es, y a partir de ahí empezar a trabajar ya 200, 400... Vale, nosotros estamos hablando de 200, 400, vamos a ser reales. Esto realmente no se habla en 200 y 400. Melón. Nosotros realmente, esto, 200, 400, una persona, un entrenador con conocimientos de lo que hemos hablado antes, realmente lo que está viendo es tiempo bajo exposición de un estímulo. No está hablando de series de 400. Ve 40 segundos, 45 segundos, 43 Eso segundos. es. Ahí es lo que vamos. Es cuánto tiempo puede tu deportista que tiene, me lo invento, en 50 minutos o en 60 minutos un 10K. Pues a lo mejor es que esa persona necesita a lo mejor 8 minutos, de 6 a 8 minutos en V2 Max en un entrenamiento. No necesita más, ¿no? Para empezar. 6 a 8 minutos Totales. Totales. Que, Totales. que alguno va a decir, ¡hala! ¡Qué bestia! No, totales. Totales. Acumulados. Y eso entrenador tiene que ser consciente de qué te lo pongo. Para que sea, a mí me gusta mucho jugar con la mente, ¿no? Es decir, que no solo seas tiempo, que la persona que está entrenando pues tenga el juego de hoy tiempo, hoy metros, vale, pero si lo pones por metros, por ser de 200, tiene que ser consciente de cuántos tiempos estás haciendo en ese estímulo para generar esas adaptaciones, ¿vale? Si no, directamente lo podemos poner en serie de 30 segundos, ¿vale? Es que, fíjate, si da de sí y si cansa, 6 minutos, 30 segundos en V2 Max. O sea, 6 minutos acumulando bloques de 30 segundos. Eso es. No, Sí. eso es fatigante. Eso es un entrenamiento corto y que te vas a casa directamente con una pájara de la leche y con cansancios. Yo siempre lo digo, yo termino muchísimo más cansado a nivel de fatiga nerviosa cuando estoy en pretemporada haciendo trabajos de V2 Max, que ahora mismo, que tengo ahora Maratón de Sevilla en 2 semanas. Y estoy metiendo mucho volumen en ritmos muy específicos, ¿no? Y da igual, o sea, ahora mismo yo estoy contigo, esta mañana me he metido 20 y pico kilómetros y no estoy nada cansado. En cambio, ese tipo de entrenamiento me deja frito, la cabeza frita para el resto del día, ¿vale? Es decir, no es que todo tiene su momento, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tienes que ir calculando, oye, ¿qué me interesa? Pues este primer periodo queremos como mucho estar hasta 6 minutos, hasta máximo series de 2 minutos. En este otro periodo me interesará acumular máximo series de hasta 4 minutos. En este otro periodo, máximo series de 6. Y vamos ahí acumulando tiempo a través de... lo podemos llamar tiempo o lo podemos llamar metros, ¿no? Si de 200, 400, ya cuando pasamos a 800 ya estamos entendiendo que pasan otras cosas en el cuerpo, por ejemplo, cuando nos vamos a series de más... ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo siempre le pongo el símil a la gente del 2000. El 2000 es una prueba, cuando tú pones serie de 2000, claro, no es lo mismo para una persona que te corre el 2000 en 3 minutos, 6 minutos. 6 minutos es un trabajo de V2 Max de caballo, ¿no? En cambio, tú dile a una persona que te hace un 2000 en 12 minutos, que es un trabajo de V2 Max. Es que está cambiando el paradigma. Es que eso no es un trabajo en V2 Max, ¿vale? Ahí tendrás... Son deportes distintos. Al final, no tiene nada que ver. Entonces, Entonces, es como hacer una maratón en 2:20 o en 2:30 o 2:40, como la puedas tener tú, que en 4 horas. Son deportes distintos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos generando es, oye, con lo que tú tienes... Vamos a intentar mejorar, pero para mejorar tenemos que seguir unos criterios que es lo que funciona. Esto no va de hoy cuadro 2000 en V2 Max, no, porque para ti no es un V2 Max. Eso para ti será un subumbral, ¿sabes? Pero no va a ser un V2 Max. Y a lo mejor para ese estímulo 4 2000 es poco. Ya. ¿Entiendes? Es que la carga hay que medirla con conocimiento. Y esto se puede enlazar perfectamente con lo que hablamos al principio del podcast, ¿no? Es que esto se tiene que estudiar. Es que hay muchas reglas de esto que o las estudias o la experiencia no te las va a decir, ¿vale? Todo esto se tiene que estudiar. Tiempos de exposición bajo adaptaciones. Entonces... No, es así, es así. Vale, bueno, entonces habiendo hecho ya este briefing de lo que es el polarizado, de lo que es el ATR, de lo que es el inverso, tú has dicho clarísimamente, creo que te has posicionado, se te ha visto el plumero, que el inverso es tu ojito derecho. Pero te hago la misma pregunta que tú planteabas con el polarizado. Con muchísima gente esto no se puede aplicar. Entonces, si yo te preguntase, oye Borja, ¿qué estrategia es la que sueles utilizar más con nuestros deportistas de forma mayoritaria por el perfil de personas que solemos tener? ¿Cuál sería tu respuesta? A mí me gusta mucho investigar. Cada persona es un mundo, entonces cada persona va a tener fisiológicamente unas características que le va a llevar a poder estar en uno de estos tres. Por ejemplo, no me decanto con ninguno especialmente. Simplemente veo a la persona, analizo a la persona y entiendo qué es lo que necesita esa persona para mejorar. Me puedo confundir, ¿eh?
Es decir, me puedo confundir y de hecho seguramente me haya confundido alguna vez y de todo se aprende, ¿vale? Pero está claro que hay gente que aguanta muy mal la intensidad. Entonces, lo ves, es que se ve muy fácilmente. En ese proceso de antes de hacer un test, vemos cómo trabaja esa persona, vemos qué es lo que esa persona refiere a un 8 sobre 10, vemos a esa persona refiere lo que es un 5 sobre 10 y vemos luego el test, ves los resultados, los comparas, pones un test, lo que debería de ser y lo que es su percepción y tú ya puedes ver perfectamente, con experiencia y habiendo tocado mucha gente, qué tipo de perfil tienes, ¿vale? Y según ese perfil, evidentemente, a gente que lleva muy mal la alta intensidad, lo primero que tenemos que entender es que son personas y que vienen con nosotros para disfrutar, ¿vale? Y como vienen con nosotros para disfrutar, no vienen para sufrir, hay que escucharles, ¿vale? Y tenemos que adaptarnos a ellos. Y por ejemplo, hacer un modelo de una ATR me parece increíble, siempre y cuando sean gente que necesita acumular muchos kilómetros y de una manera muy progresiva para gente que no lleva bien la alta intensidad o un polarizado, ¿por qué no? ¿Podríamos hacer un polarizado para gente que lleva muy mal? Pues a lo mejor el problema es que si llevas mal alta intensidad vas a sufrir mucho y no quieres. A lo mejor hay gente que viene de una lesión y simplemente su objetivo no es rendimiento. Yo tengo muchos clientes que no tienen un objetivo de rendimiento, lo que quieren es salud, quieren correr por pasárselo bien. Eso es fantástico. Claro, que quieren correr por decir, he terminado esto y ya está. ¿Para qué le vas a hacer un sufrimiento extra? ¿Para qué le vas a hacer que cada entrenamiento tengan que tener la cabeza diciendo, no, no es necesario? Porque haces una TR con ritmos medios que tú sepas que esa persona, estamos dándole la dosis de salud necesaria, ¿vale? Esa dosis de salud necesaria mínima y le estás generando una salud. Y con todo esto van a llegar y van a cumplir. Efectivamente, como hablamos antes. ¿Por qué? Van a cumplir porque están terminando, su objetivo es terminar una carrera, no es ser el mejor de ser su mejor versión en esa carrera. Entonces, ¿qué quieres rendimiento? Yo sí quiero rendimiento. Vale, si tienes las características adecuadas, un invertido a mí me gusta mucho para buscar rendimiento. A mí. Si hay bagaje. Si hay bagaje. Si no hay bagaje, no empezaría. Haría una TR, por ejemplo. O si la persona aguanta bien, incluso, ¿por qué no? Podríamos probar hacer un mixto de un polarizado con toques de calidad, ¿vale? Esto es clave, las mezclas, los Eso pseudomodelos que tú puedas llegar a construir en Eso base a es. estas premisas. Estos al final son como decir, oye, mira, tengo 3 juegos distintos y luego yo puedo crear el mío utilizando lo que más me gusta de aquí y de aquí. Que es lo que más, en el fondo es lo que más utilizamos, porque Sí. tampoco utilizamos un invertidor Puro. de libro, ¿no? Al fin y al cabo es, ¿qué contexto tienes? Vale, pues bueno, pues a medida de aquí, luego ya a medida que vamos metiéndonos más en territorio específico, pues te voy a meter un trabajo un recordatorio de ritmos rápidos para que te acuerdes de lo que es esto, ¿no? Es decir, igual, personas contrarias, vamos a trabajar un polarizado y en ese polarizado, ¿por qué no? Te voy a meter un día a la semana un trabajo de ritmos medios. Podemos jugar mucho luego con cosas, cuando tenemos perfiles donde su objetivo no es tan cerrado al rendimiento, podemos jugar mucho con que la persona se sienta a gusto entrenando. Y para que eso pase, tienes que jugar con todas las variables. Es la hostia escucharte porque, claro, ahora con todo esto que tú has dicho, descárgate uno de internet, ¿sabes? Es como, claro, fíjate todas las posibilidades o todas las variables que nos dejamos fuera. Creo que es súper bonito que comentes todo esto porque la persona que nos esté escuchando, aquellos que tengan entrenador, sobre todo, o entrenadora, van a valorar mucho más, van a poner mucho más valor a lo que reciben y al trabajo que hay detrás. Último melón de la tarde. Entrenamiento híbrido / concurrente en los tiempos de hoy en día. Y se lo estoy preguntando para el que no nos esté viendo en YouTube, el que no nos esté viendo, tengo delante a un tío que ha sido peleador de MMA durante muchísimos años. Recuerdo en la anterior entrevista que yo me partía cuando me contaste que fuiste a Rusia y le diste la mano a Putin. Sí, tío, nunca pega a todo el mundo. O sea, estoy hablando con un tío que domina el jiu-jitsu, que domina las artes marciales, que domina la fuerza, que motrizmente pues eres una bestia. Es raro verte hacer algo mal técnicamente porque tienes un control de tu cuerpo que, bueno, llevas muchos años dedicándote a esto y que encima corres, ¿no? Entonces me interesa muchísimo, porque yo sí que te considero a ti un perfil de atleta híbrido que conecta y que domina muchas áreas. Me interesa mucho saber tu opinión sobre todo esto que está pasando. A ver, es un melón donde, a ver, como siempre, aquí hay dos perfiles que, como todo, en este país, en España, jugamos siempre a o eres de Madrid o eres del Barça, ¿no? O eres de aquí o eres de aquí. Es todo negro o blanco.
Como el modelo polarizado. Sí, relax, todo esto. A ver, toda la vida ha existido el entrenamiento híbrido. Ahora ha llegado una marca que se llama Hyrox, que ha revolucionado todo y que funciona muy bien porque engancha a perfiles de todos los tipos, ¿vale? Y eso es maravilloso. Es increíble. En todo el tema híbrido, el problema está en que ahora, pues, te digo lo mismo que los entrenadores de antes, ¿no? Es decir, tú te metes en internet y seguramente, como hayas puesto híbrido en tu Google, en tu Instagram, te van a aparecer 800 entrenadores diciéndote qué tienes que hacer, cómo tienes que entrenar y cómo entrenan ellos. Pero pasa lo mismo. O hay dos perfiles de entrenadores aquí, el que viene de correr o el que viene del mundo más cross, ¿no? Y todos los caminos llevan a Roma. Si es que todos los caminos llevan a Roma, pero vamos a entender que es que esto se ha hecho toda la vida. Toda la vida de Dios ha existido el entrenamiento concurrente. Yo para preparar, cuando yo peleaba, yo me acuerdo hacer unos circuitos de la leche, porque mi objetivo era aguantar 3 rondas de 5 minutos en una jaula, ¿me entiendes? Y lo que yo hacía era un trabajo más híbrido imposible, te lo puedo asegurar, de 2 minutos de roll más luego ruedas, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es decir, auténticas salvajadas que funcionaban. Claro, si es que toda la vida ha existido. Ahora le estamos dando mucho más énfasis, le estamos poniendo mucho más contexto, pero el problema que yo estoy viendo es que vuelve a lo mismo. Todos estos, hay gente que lo hace muy bien y hay otra gente que ves lo que hacen y dices, tío, ¿qué conocimiento de fisiología puedes tener para que tú, que estás haciendo, te lo voy a inventar, un clúster un lunes, el martes te hagas serie de V2 Max? ¿Puede aguantarlo? Pues claro, hay gente que lo aguanta, pero a pesar de, ¿no? Es decir, ya, mira, sí, de hecho, el fenómeno de interferencia, que es una de las bases sobre las que el entrenamiento concurrente se apoya, eso es. Lo desarrolló Jackson, creo que se pronuncia, en el 80. Uh-huh. En 1980 se establecieron las bases de algo que es fundamental de entender cuando estamos hablando de mezclar entrenamiento de resistencia y entrenamiento de fuerza. Quiero decir con esto que apoyo totalmente tu tesis de que todo lo que nos quieran vender ahora como algo novedoso está fantástico, pero no nos la cuelen. A nivel técnico. No has podido inventar nada ahora cuando esto se lleva estudiando ya muchísimo tiempo. ¿Qué principios del entrenamiento concurrente tienes en cuenta cuando te llega un corredor que quiere preparar un Hyrox, como ha pasado, que de hecho has sido tú dentro del equipo de entrenadores el que ha liderado más esa parte de preparación para Hyrox? Primero saber de dónde viene. Es decir, ¿qué tipo de perfil eres? ¿Eres un perfil corredor que quiere hacer un Hyrox? ¿O eres un perfil cross que quiere hacer un Hyrox? Dependiendo de dónde... CrossFit. CrossFit, sí, vale. de cross training, ¿no? Por no hablar de marcas, ¿no? Es decir, principalmente, dependiendo de dónde vengas, vas a tener deficiencias totalmente diferentes, ¿vale? En un reel que hicimos cuando estuvimos de convivencia todos nosotros, que se hizo muy viral, porque yo dije algo, que dije que realmente una persona que hace CrossFit habitualmente, lo sigo pensando, ¿vale? Es capaz de terminar un Hyrox bien, ¿vale? Si hace un trabajo muy específico de carrera. Y la gente se volvió un poco así, ¿no? Y a mí me hacía gracia, porque decía, yo no he dicho que vayas a ganar un Hyrox. Yo no he dicho que el que viene de CrossFit vaya a un Hyrox y quede el primero a 2 minutos del... Estoy diciendo que tiene las cualidades básicas para terminar decentemente un Hyrox. ¿Por qué? Porque es verdad que en CrossFit se trabajan, es un deporte muy completo a nivel estructural. Trabajas de todo y mucho fatiga, ¿vale? Entonces eso te da mucha base de aquí, porque el que ha hecho CrossFit sabe que de aquí hay que trabajar mucho porque es muy sufrido, es todo el rato arriba de todo, aguanta arriba de todo lo que puedas y a la fuerza más alta que puedas si quieres ser un RX, y si no, el que hace CrossFit siempre va a intentar ser un RX a su nivel, ¿no? Entonces, ese nivel de sufrimiento, esa preparación muscular te va a llevar a poder aguantar todo lo que son la parte más de fuerza. Y luego tendrás que hacer una preparación muy específica de la parte de carrera. ¿Por qué? Porque vas a correr 8 kilómetros. No te estoy diciendo que solamente si haces CrossFit te pongas a hacer un Hyrox y lo hagas bien. No, tienes que, con tu base, ponte luego a hacer un trabajo muy específico de carrera, coge todo eso que tú necesitas, ¿vale? Y ponte a correr. En referencia a esto, por ejemplo, otro día me viene a la cabeza una persona que vi en redes sociales, no sé cómo se llama, ¿vale? Y me decía, bueno, para tu Hyrox tienes que trabajar tu ritmo 10K. ¿Qué cojones? O sea, es decir, ¿qué estás diciendo? Tu ritmo de 10K. 10K. Decías, evidentemente, dentro de la preparación que tú tienes que hacer, hablando de 10K, estamos hablando otra vez de unos metros. ¿Por qué hablas de metros?
¿Por qué estás hablando de 10K? ¿Es lo mismo un 10K de un tío que hace 32 minutos que un tío que hace 50 minutos? No es lo mismo a nivel fisiológico, ni es lo mismo un tío que hace 32 minutos a una persona que hace 1 hora 10 en Hyrox, ¿vale? Es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué estás hablando de ritmos? No, no tiene nada que ver. Tendrás que hacer pruebas, tendrás que entrenar a esa persona como hemos hablado todo esto. Tienes que tener, un entrenador de Hyrox tiene que tener un conocimiento de carrera muy alto. Y a día de hoy, el 80% de los entrenadores no lo tienen. Pero es que un nivel de carrera muy alto quizá confronta con las necesidades de Hyrox, porque no han existido carreras fraccionadas hasta que han aparecido las OCR primero y ahora modelos tipo Hyrox, ¿no? Entonces yo pienso en un entrenador de carrera con un nivel muy alto, una eminencia, ¿no?, en el mundo del atletismo. Claro, ahora plantéale que lo que tiene que desarrollar y lo que tiene que mejorar es un 8 por 1000 con un circuito o con un... Claro, pero ahí está la fisiología. Ahí está lo que hablamos antes de qué conocimientos tienes. ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por experiencia o por conocimientos? En el momento que tú pones el trabajo que tú tienes que saber como entrenador de carrera, el trabajo que tú tienes que tener fisiológicamente de qué sucede en el cuerpo en cada una de esas que pasa, que hemos hablado antes, ¿no? Te va a llevar a determinar a qué ritmo puede trabajar esta persona y qué tienes que trabajar con esta persona, ¿vale? No, corre un 10K y tu ritmo 10K, luego lo entrenas. No, es que eso no va así, así vas a terminarlo. Si es que es lo de siempre, si es que lo vas a acabar y lo vas a acabar bien, pero ¿lo vas a acabar en tu mejor versión o lo vas a acabar? ¿Vale? Lo vas a acabar, pero no en tu mejor versión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha puesto muy de moda, pero realmente creo que es un deporte que está todavía muy por explotar, porque en cuanto se empiece a ahondar en cómo poder explotar esa zona de carrera, ya no te estoy hablando de Pelayo, que son gente élite, que es otra liga, es como todo. Siempre que si estás tocado, si eres una persona tocada con una varita y haces las cosas como y eres capaz de correr a 3.30, pues efectivamente, si eres capaz de en un Hyrox correr a 3.30, tienes una varita. Hostia, pero Pelayo es élite en Hyrox, pero no lo era en Tri, ¿eh? No, claro. O sea, era un grupo de edad potente, bueno, era de los populares muy buenos. Claro. Y ahora llegaba a Hyrox y el tío la ha reventado. Tiene las cualidades necesarias para no solamente ser corredor, sino también un trabajo de fuerza aplicado a esa fatiga correspondiente. Es decir, es que todo se entrena. Es decir, no solamente, vale, te digo lo mismo, si un entrenador de carrera se mete a hacer Hyrox, está jodido. Está perdido, perdón. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos de fuerza necesarios, claro. No tiene para poder hacer un entrenamiento completo. Lo complicado aquí es, ¿tu entrenador realmente está tan especializado en la fuerza, conoce tanto la fisiología de la fuerza, como para entender qué estímulos necesita tu cuerpo? Y aparte tiene los estímulos necesarios para saber cómo trabajar en fatiga en la carrera. Esa adaptación es complicado, es muy complicado, porque luego vas a ver el típico influencer así mamadísimo con un cuerpazo de la leche hablándote de entrenamiento concurrente, ¿vale? O de entrenamiento híbrido, y de repente te ponen, no, lunes pierna, martes series V2 Max, miércoles WOD, no sé qué. Y dices, ¿y cuándo recuperas? O sea, y aún así, tú, que tienes unas características de leche, tú estarás terminándolo bien porque llevas toda tu vida entrenando y a lo mejor tu serie de V2 Max que tú estás haciendo, me lo voy a inventar, esto es un supuesto, tu serie de V2 Max que estás haciendo después de la carrera, después de la pierna, a lo mejor tú piensas que estás haciéndolas en V2 Max. Y por culpa de esa fatiga que tú estás entrenando, a lo mejor tú estás haciéndolo 15-20 segundos por encima, de lo que tendrías que ir. Porque la fatiga que estás haciendo es esa acumulación. Estás haciendo que tu entrenamiento no sea efectivo, eso sin pensar en interferencias, que ya vendrán en base a fatiga crónica, ya vendrán en base a ligamentos, tendones, todo eso ya vendrá, porque va a venir. A lo mejor no llega en la primera, porque también nuestra experiencia como entrenadores nos dice, a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado. Y yo de esto me he confundido y lo he tenido que solucionar. La típica persona jovencita con muchísimas ganas que te llega y ves que es un perfil, un caballo ganador bueno, que te dices, hostia, chicos, cómo corre, ¿no? Y de repente le pones a preparar, te aguanta, que es lo que sea, te hace un medio maratón, te hace la carrera que quiere, saca una marcaza, descansas, vuelves a entrenar y de repente, pum, empiezan esos pequeños problemitas que pueden pasar, ¿por qué no? Y claro, y ahí tu cabeza dice, claro, aquí el error no ha sido suyo, ha sido mío como entrenador quizás. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es que he ido demasiado rápido. Es decir, lo que ha pasado es que por culpa de que te he visto bueno, te he metido una carga que evidentemente en 3 meses aguantas, pero esto no es mantenible en el tiempo, ¿no? Es decir, las prisas
no son buenas. Y ahora mismo todo esto te lleva a que siempre las prisas son buenas. Y yo ahora mismo, con la gente que entrenamos nosotros, yo sé que vas a ser muy bueno, pero este año no es el año para que seas muy bueno. Not yet. ¿No? Ya veremos, el año que viene, vamos a ver cómo vas, ¿no? Para cerrar, Borja, ¿qué te parece si te doy la oportunidad de dirigirte a tu cámara y lanzarle un mensaje a tus deportistas en Hijos de la Resistencia? Bueno, a tus deportistas, a todos. Nada, algo importante, pues te lo voy a decir. Algo súper importante es, por favor, tener paciencia. Las temporadas son año a año. Esto es algo súper importante, es decir, muchas veces nos ponemos unos objetivos que son inalcanzables. La clave de todo esto es que nosotros tenemos que ir construyendo temporada a temporada escalones. El escalón llegas hasta aquí. Después de llegar aquí, tenemos que descansar un poquito. Para que el siguiente año llegues hasta aquí. Para descansar otro poquito. Para volver a estar aquí. Y los escalones son muy cortitos. Son muy pequeños el escalón a escalón. Y tenemos que tener mucha paciencia. No penséis en el running como algo a corto plazo. El running es un estilo de vida, es una forma de vivir y es a largo plazo. Piensa en que tú quieres correr toda tu vida, piensa en cuidarte toda la vida. Y mira, yo tengo tatuado algo, una de las 50 cosas que tengo tatuadas. Eso de que tienes tatuado algo es un error, es una farsa. O sea, estás entera. Vale, manténme vivo. Correr, algo así como para que lo entiendas, correr me mantiene vivo, ¿no? Y es porque yo cuando corro, yo no corro por el hecho de decir soy corredor, ¿no? A mí, el que me conoce sabe que si te pongo a pensar, a mí mi deporte de corazón, el que llevo en el corazón, es el jiu-jitsu brasileño, es la lucha. Correr lo hago porque me encanta también correr, y me flipa, pero cuando más me lo paso bien si me pongo a pensar, quizás sea luchando antes que corriendo incluso, ¿eh? Pero correr me mantiene vivo a nivel de salud. Yo, por ejemplo, mi padre me dejó una bonita herencia, yo no tengo padre, ¿vale? Pero me dejó que es hipertensión de nacimiento, o sea, y gracias a correr, yo nunca en mi vida he necesitado nada de pastillas, nada de nada. Me mantengo muy bien y muy controlado gracias a esto. Por eso lo tengo tatuado, porque para mí no es un fin, un resultado. A mí el resultado me da igual. Yo corro para que me mantenga vivo, para que esto sea una lucha siempre con la salud, no con el objetivo. Y esto creo que es algo muy importante, que la gente pierde el foco y se obsesionan con objetivos nada más empezar a correr. Y creo que pierden la finalidad de todo esto, que es que esto te está haciendo tener salud, te está haciendo tener... yo siempre... Hazte un análisis ahora que no hacías nada y hazte un análisis dentro de 3 meses. Y hazte un análisis dentro de un año. Compara lo que ha pasado en tu cuerpo, ¿no? Porque tú cuando corres, si quieres hacerlo bien, por ejemplo con un entrenador, ¿no? Lo vas a hacer también aplicando fuerza. Lo vas a hacer haciendo un cómputo de cosas que te van a llevar a tener una vida mucho más saludable. Y si quiero mejorar un poquito el mundo, te tendría que decirte que, por favor, muévete, corre, haz lo que quieras. Pero, por favor, haz algo. Piensa en cómo estás invirtiendo tu tiempo para que tu yo de dentro de 20 años sea mejor que tu yo de ahora. Qué bueno. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Borja. Es un placer siempre tenerte aquí.